que podamos dentro de ese contenido. Así que siéntase con la libertad pues de poder preguntar, interactuar. Y también si usted quiere invitar a alguien a que entre a los estudios con nosotros, también hágalo con toda libertad, dele la misma información que le hemos dado, que ellos puedan pues ver y escuchar lo que hablamos, lo que compartimos. También tenemos nuestro contenido de estas clases, los ponemos en el YouTube para que también usted pueda revisar el contenido que hablamos. Si hubo algo que quisiera que se repitiera, bueno, vaya a los videos, eso le va a ayudar a que se pueda cubrir todas esas áreas que tenemos que cubrir. Bendito sea el Señor. Y el día de hoy creo es muy importante eh, que entremos en los dones que la Biblia nos abre, nos enseña, porque es parte del Espíritu Santo. Si recuerda, habíamos hablado el Espíritu Santo como una experiencia, es decir, el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Ya habíamos hablado de qué es el bautismo con el Espíritu Santo. Hablamos que realmente el ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego en realidad es la dotación o investidura del poder para poder servir. Es esencial para poder hacer la obra que el Señor nos ha mandado. Porque el que hace el convencimiento no somos nosotros, es la palabra y el Espíritu Santo trayendo convicción al corazón de la persona. Es por eso que el Espíritu Santo también es el otro consolador, es don de Dios, es la promesa del Padre. Bendito sea el Señor. Y también habíamos hablado que la evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas, porque así lo enseña la Biblia. Y habíamos hablado de escrituras como en Hechos capítulo 2, que vemos que el Espíritu Santo cayó sobre los 120 y todos empezaron a hablar en otras lenguas. Podemos ver en Hechos capítulo 10, donde llegó en la casa de Cornelio, que estaba Cornelio, sus amigos, familiares, parientes, sus trabajadores, y estando testificando Pedro, de repente cayó el Espíritu Santo sobre todos y todos empezaron a hablar en otras lenguas. Vemos también el relato del apóstol Pablo en Hechos capítulo 19, donde se encontró a 12 discípulos que solamente conocían el bautismo de Juan, es decir, para el bautismo de arrepentimiento. Mas, sin embargo, cuando recibieron la enseñanza, recibieron el bautismo conforme Cristo lo ordenó, Pablo dice que puso sus manos y empezaron a hablar en lenguas y profetizaron. Así que como podemos ver, la evidencia bíblica nos dice que eso es realmente lo que el Espíritu Santo es. Pudimos también hablar concerniente a que cuando realmente nacemos de nuevo y el Espíritu Santo empieza a hablar en nosotros, empezamos a dar los frutos del Espíritu. Y esos frutos del Espíritu son realmente necesarios para poder dar testimonio de que Cristo vive en nosotros, que su Espíritu está en nosotros. Y habíamos hablado los diferentes dones como el amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aunque en la versión antigua, en vez de decir amor, dice caridad, quiere decir que es amor en acción, que es más profundo que el simple hecho de decir de esa forma, trae como un entendimiento más puro de ello. Y pues bueno, me gustaría tocar el día de hoy brevemente un poquito concerniente a lo que es precisamente los dones del Espíritu, ya que los dones es una manifestación necesaria en la iglesia porque da testimonio de quiénes somos, da testimonio de quién habita en nosotros. Pero para que el Espíritu Santo se pueda manifestar, necesita encontrar vasos que estén dispuestos a que Él pueda obrar. Bendito sea el Señor. De otra forma, estamos deteniendo
estamos limitando la manifestación del Espíritu Santo. Eh, y así que para poder entrar un poquito a fondo en esta parte, me gustaría que pudiésemos entrar en lo que dice la Escritura, precisamente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 32. Lucas 12, 32. ¿Y quién me ayuda a leer Lucas 12, 32? Recuerde que Jesús conocía los pensamientos de la gente y antes de que los expresara en palabras, Él se los declaraba. Es decir, Él conocía sus circunstancias y las describía antes que las confesaran. Y ahora, en contexto con los dones del Espíritu, quiere decir que su ministerio milagroso tuvo correlación con el propósito precisamente de su venida al mundo. Recuerde que primero y más importante que nada, para que todo aquel que cree en su nombre, abandone el pecado y se convierta, tuviera una vida nueva, para que pudiera tener una vida en abundancia, dice la Biblia. ¿Y qué dice Lucas 12:32? Lucas 12:32, Amén. lo leemos hablando al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Su palabra dice: no temáis, manada pequeña, porque a vosotros, padres, les ha placido darnos el reino. Gloria sea el Señor. Así que claramente nos dice, no temáis, manada pequeña. Mire qué hermosa expresión. Él declara a su iglesia una manada pequeña. Pero le dice, porque al Padre ha placido daros el reino. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Quiere decir que las bendiciones del reino de Dios están disponibles precisamente para esta manada pequeña. Así que sobre las bases de sí, primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que los dones del Espíritu, siendo de tal reino, fueron incluidos naturalmente donde Él reina, donde Él mora. Pero recordemos que antes de que el Espíritu Santo viniera sobre los discípulos, Cristo había estado con ellos aproximadamente 3 años y medio. Sin embargo, solo una porción de los dones habían estado en operación. Todo el plan de salvación tenía acceso a los recursos del reino, y esto es la razón por la cual él dice manada pequeña, porque incluso esa manada pequeña pudo ver que los demonios eran sacados fuera, lanzados fuera en el nombre de Jesús. Y con ellos también había Cristo manifestado un poder que ellos jamás habían visto antes. Y cuando estamos hablando de los dones del Espíritu, necesitamos entender en parte, primero, sus características particulares, cómo operan en el reino de Dios. Su operación depende realmente de la justicia de Dios. Las virtudes, es decir, ese poder en acción de las que la iglesia debe depender. Así que no es opcional para la iglesia, ella tiene que depender de eso. Estas virtudes, este poder en acción, no están restringidas solamente, ahora sí como se dice, al que es miembro, sino está realmente disponible es aquel que ha sido santificado y lleno del Espíritu Santo, que es un vaso útil para que el Señor pueda usarlo. Y con la venida del Espíritu Santo, los discípulos de Cristo presentaron el Evangelio con poder. Había demostración del Espíritu. Si recuerdan, cuando quisieron arrestar a Jesús, Pedro respondió con agresividad. Dice la Biblia que Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a uno. Esa era la agresividad. Después de que el arresto de Jesús y su maltrato, la tortura que estaba experimentando, trajo mucho temor a los apóstoles. Y en este caso Pedro,
el mismo que se había levantado ahora sí que con el coraje de la carne, ahora se llenó de temor, que dice que se apartó de ellos e incluso hasta negó que conocía a Jesús. O sea, es tremendo lo que pasa dentro del ser humano, a diferencia cuando ya el Espíritu Santo desciende con poder y gloria. Amén. Porque después pudimos ver en los libros de los Hechos el maravilloso ministerio de los apóstoles, y es descrito en una manera, vamos a ver, dice Hechos capítulo 2, verso 3 y verso 4, y pongamos atención, Hebreos capítulo 2, verso 3 y verso 4. ¿Quién me ayuda a leer? Hebreos capítulo 2, verso 3 y verso 4. Gloria a Dios. La palabra dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y su obediencia recibió justa distribución, como escapamos vosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. El 4 es testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y relampamiento del Espíritu Santo según su voluntad. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Como podemos ver, el poder del Espíritu Santo, según su voluntad, podríamos describirlo de esa forma. En el verso 4 me llama la atención porque dice, testificando juntamente con ellos, Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que dentro de esta manifestación podemos ver varias características que pasaron. La Biblia dice, por ejemplo, que los apóstoles hicieron muchos milagros, al punto que quisieron prohibirles que hicieran milagros y cuestionar con qué autoridad hacen estas cosas. Y, en fin, los metieron a la cárcel. Pero entre más manifestación había de estos milagros, más era también confirmada la fe de los que estaban presentes. Es por eso que es necesario que estos dones estén en operación en la iglesia de Dios hoy en día, allí en Nueva York, allí en Connecticut, allí en Massachusetts. Sabemos que cuando la iglesia cayó en apostasía, es decir, dejó de operar, los dones dejaron de operar porque fueron reemplazados por los dogmas de los hombres, las enseñanzas, los credos de los hombres. La verdad de Dios fue encubierta al punto que tristemente dicen que ya ni permitían que se leyera la Biblia. Ahora era solamente el clero, era el único que tenía la exclusividad, y es por eso que la Biblia, la Vulgata, que duró unos 400 años, eran ellos los únicos autorizados a leerla, hasta que vino precisamente en el año de la Reforma, a través de Martín Lutero, empezó a traducir la Biblia al alemán, vinieron otros a empezar a traducirla a los otros idiomas, y al estar explorando, Dios empezó a revelar, hasta que todo esto fue reflejado, hasta que la iglesia emergió una vez más de la edad oscura en 1903. Los dones del Espíritu claramente fueron restaurados a la iglesia.
porque en el contexto que leemos en Primera de Corintios capítulo 12, capítulo 14, esa carta y los dones son dados a la iglesia. Y si recuerdan, el apóstol Pablo en Primera de Corintios 12:1, él les dijo, no quiero, hermanos, que ignoréis. Eso era demasiado importante. Es más, ¿quién me ayuda a leer? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. Y después vamos a leer del verso 4 al verso 11. A ver, hermana Susan, si me ayuda a leer del verso Primera de Corintios 12, 1 y después del 4 al 11. Gloria a Dios. En lo que nuestra hermana encuentra la escritura, recuerde que la iglesia de Dios en Corintio estaba afrontando problemas debidos a las tradiciones paganas, y como la celebración de la Santa Cena. Lo estaban haciendo como se festejaban las fiestas paganas. Esto lo cuenta en 1 Corintios capítulo 11. Y también los dones del Espíritu estaban en conflicto con los ídolos mudos del paganismo que usted encuentra después en el versículo 2 de 1 Corintios 12. Dios usó a Pablo para que les pudiera enseñar a los santos de Corintios en relación a los dones del Espíritu. ¿Qué dice, hermana, el versículo 1? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. Sí. Amén. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿El número 2? No, al verso 4 ahora. El 4. Del 4 al 11, Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Aleluya. Así que todos estos dones tan maravillosos que son del Espíritu Santo. Nadie es dueño de estos dones. Y Él los da, los reparte a quien Él quiere, cuando Él quiere. Así que gloria a Dios por esto, pero para que opere estos dones necesita vasos que estén aptos para poder ser usados. Y quisiera que detalláramos un poquito cada una de estos dones. Y el primer don, dijo, es palabra de sabiduría. ¿Cómo entiende usted palabra de sabiduría? ¿Quién quisiera compartir algo? Y ahorita vamos a ver un ejemplo bíblico cómo es palabra de sabiduría. Es más, en lo que alguien me dice, vamos a decirle, pastor Jorge, me ayuda con Mateo capítulo 22, verso del 17 al 22. Palabra de sabiduría. Sí. Bueno, palabra de sabiduría. A Pedro, al apóstol Pablo, Dios le dio dones de sabiduría, como introducirse en medio de tantas oposiciones cuando se oponen al evangelio. Amén. Pero la sabiduría proviene de algo, cómo usted va a confrontar la dificultad y cómo usted va a poder ayudar a una persona
que cuando venga a pedirle un consejo o cuando, ¿qué te le va a decir? ¿Qué palabra que Dios le va a dar a usted para que esa palabra pueda que lo saque de la situación o la crisis que se encuentra? O si va a tomar una decisión, si es sabio o no es. Por ejemplo, veo la sabiduría de Salomón, cómo Dios le dio la sabiduría a Salomón. Y fue comprobada cuando de la mujer, cuando las dos madres del niño que se confrontó, y ahí se dio cuenta de la sabiduría que tenía Salomón. Amén, amén, amén. Vamos a ver un ejemplo bíblico, y aparte de los que ya expresó nuestro pastor Rosario. ¿Qué dice Pastor Jorge en Mateo 22, versos del 17 al 22? Amén. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, les dice, ¿por qué no? ¿Por qué me tentáis? Hipócritas, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Amén. Palabras sabias, mire, porque estaban preguntando una pregunta para, recuerde que el Imperio Romano estaba oprimiéndolos, estaban pobres y todavía les cobraban impuestos. Pero la contestación de Jesús dice, más Jesús dice, entendida la malicia. O sea, Jesús entendió, comprendió el entorno que estaba ocurriendo y fue sabio en sus palabras. Y le dice, déjame ver la moneda. Y dice, ¿de quién es la cara en la moneda? No, de César. Pues dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que esta es la palabra de sabiduría aplicada. El segundo don dice que es palabra de ciencia. Y cuando se dice palabra de ciencia, es decir, palabra de conocimiento. Y me gustaría que me ayudara nuestra hermana Maribel con Juan capítulo 4, versos del 16 al 18. Y en lo que nuestra hermana encuentra la escritura, ¿cómo usted entiende este desarrollo de la palabra de ciencia, palabra de conocimiento, este don? Bueno, hermano, pues este don de ciencia es para mí. Cuando uno está haciendo las cosas bien, a veces también uno tiene que revelarlo conforme lo que uno está viviendo. Yo pienso porque tenemos que ser honestos. A veces yo pienso que si somos conscientes, cuando estamos parados enfrente de o estamos parados en un púlpito, no sé si yo voy bien ahí, pero yo pienso que tenemos que saber lo que estamos o lo que vamos a hacer ese día. Amén. Así Porque que, a veces como hay muchos pastores que están haciendo otras cosas, pero están enfrente de las cosas, están predicando la palabra. Al menos yo pienso eso, ¿me entiendes? Que si hay que tener ciencia, ¿me entiendes? Para eso también, al menos yo pienso, no sé si estoy bien o estoy mal. recuerde que cuando es un don, quiere decir que del cielo viene un conocimiento revelador para poder entonces declarar algo. Por ejemplo, ¿cómo dice hermana Maribel? San Juan 4, 16 a 17. Al 18. A 18. La palabra de Dios será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Dícele Jesús, buen has dicho, no tengo maridos, porque 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene no es tu marido, esto has dicho con verdad. Qué tremendo, 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 tremendo. Recuerde, esta era una mujer samaritana. Jesús llegó allí y en lo que los apóstoles fueron a comprar algo de comer, él se quedó en el pozo, vino esta mujer samaritana a sacar agua. Cristo empieza a tener una conversación con ella y dentro de la conversación, Cristo le dice, llama a tu marido. Él no sabía si ella tenía o no, pero aquí el don de conocimiento de ciencia, cuando ella le dice, no tengo marido, Cristo le declara mucho más que eso. Y le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el con el que ahora tienes no es tu marido. Así que podemos ver, es el don de conocimiento revelado que no tuvo que investigar, Dios lo trajo y lo tuvo que declarar. Así que esto es demasiado importante. Y recuerdo en una ocasión, en una de nuestras, un servicio muy especial, creo que fue convención ministerial, y estaba nuestro hermano, el obispo Herman Art, y dentro de su mensaje de repente paró y dice, el Señor me ha traído una revelación ahorita, dice, yo te digo a ti, dice, que es necesario que vengas ahorita en este momento, te arrepientas y confieses tu pecado, porque si no lo haces, y dice, y el Señor me revela ahorita tu nombre, no tengo otra más que decirlo y lo voy a decir en público, tú sabes quién eres. Y hermano, y de repente fue tremendo esto porque es el don de conocimiento empezando a revelar y expuso, ahora sí que lo secreto del corazón fue revelado. También está el don de fe. Y esto es importante porque recuerda, aquí estamos hablando de dones, es decir, vienen del Espíritu Santo este regalo, aplica, se manifiesta, pero no es tuyo, vuelve a Él. Y el don de fe es el don que opera en un creyente en bien de otro, a cuya ese otro, su fe está debilitada. Por ejemplo, un ejemplo. El pastor Rosario está enfermo, un ejemplo, o tiene una situación, no sé, y siente como que Dios no le está escuchando. Él está haciendo lo mejor, pero hay como que Dios no le está escuchando. Pero en eso viene nuestra hermana Jessica y ora por él. Y ella cree que Dios va a contestar y a través de la fe de ella, Dios contestó la petición del hermano Rosario. Aunque el hermano Rosario su fe estaba debilitada, pero fue el don de fe de nuestra hermana que entró en acción, que conmovió el corazón de Dios. Y para ver un ejemplo de ello, vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 7, verso del 12 al 15. Si me ayuda, Pastor Rosario. Lucas capítulo 7, verso del 12 al 15, para que podamos ver bíblicamente cómo es esta fe operando. Lucas 7:12. Sí, al 15. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera un difunto. Ya estaba muerto, difunto, ya está muerto. Unigénito de su madre. Único hijo. La cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Y tomando el Señor lo vio, compadeciéndose de ella, y le dice, no llores. Secándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon, y le dice, Macebo, a ti te digo, levántate.
Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Mire, esta mujer no fue a buscar a Jesús. Esta mujer ya había aceptado la muerte de su hijo. Probablemente esta mujer era una mujer muy importante, porque dice que había una gran compañía de la ciudad que iba con ella. Pero Jesús miró, se compadeció de ella y fue y revivió al difunto. Es la fe de Jesús que declaró la esposa: levántate, y él se levantó. No fue la fe de ella. Ella ya había, probablemente ya se había dado por vencido, en decir, ya murió, no hay más que hacer, hay que lo enterrar. Así que este es un ejemplo de cómo el don de fe opera. Y esto es interesante porque también tenemos el don de sanidad. Y recuerde que está la sanidad física como la sanidad mental. Recuerde que la física es esa que si tienes calentura, ¿verdad? Está caliente tu cuerpo, está sudando. Si te duele el corazón, ¿verdad? En fin, tuvimos enfermedades, tienes alguna enfermedad, cáncer, no sé. Enfermedades mentales que hoy en día, como podemos ver claramente, el estrés, podemos ver claramente cuando la persona sufre de depresión, cuando la persona siente ataques solamente que la persona ve en su mente, en fin. Y vamos a ver, hermano José, me busca Lucas 7:22, por favor. Y le voy a pedir a nuestra hermana Jessica si me busca Marcos capítulo 5, verso 15. Y vamos a ver dos ejemplos de la sanidad, del don de sanidad, una física y una mental. La primera es el don de sanidad física. ¿Cómo dice? Lucas 7:22. Sí. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y los pobres es anunciado el evangelio. Aleluya. Mire, y estos son enfermedades físicas, ¿eh? Estamos hablando de físicas. Estamos hablando de un ciego, estamos hablando del cojo, del sordo, del leproso. Dios estaba trayendo sanidad divina. Recuerda en una ocasión, yo era pequeño, tendría yo unos 7, 8 años, cuando me atropelló un carro. Y dentro de ese accidente yo estuve internado aproximadamente un mes. Y después el doctor determinó que no me iban a poner tornillos ni clavos, sino que esperaban que mi cuerpo pues sanara. Pero conforme pasó el tiempo, yo no podía levantar mi hombro más que tal vez casi a la mitad. Ya de ahí no podía, no había fuerza, no había dolor, pero no podía. Y así ya prácticamente yo como niño pues parece que era la nueva normalidad para mí. Y mi madre, pues en su fe, ella orando con los hermanos, y de repente un día, yo jugando ya fuera de mi casa, me dio comezón en la cabeza, y en vez de levantar el brazo derecho, que era el bueno, levanté mi brazo izquierdo a rascar, y cuando estoy rascando me doy cuenta que estaba usando mi brazo izquierdo. Y entré corriendo, mamá, mira, ya puedo levantar mi brazo. O sea, el don de sanidad manifestado, al menos en ese testimonio que comparto. Pero también está el don de sanidad mental. Y vamos a ver un caso particular en la Biblia que registra Marcos capítulo 5, verso 15. Donde dice, y vienen a Jesús. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Aleluya.
Qué tremendo. Recuerden, este es un hombre que estaba loco. No razonaba bien, pero ahora lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal, como que nada había pasado. O sea, Dios sanando incluso la mente. Bendito sea el Señor. Ese es el don de sanidad. También está el don de operación de milagros. Y este es tremendo porque, hermana Susan, si me ayuda de nuevo con Juan capítulo 6, verso 11 y verso 12, para ver el don de operación de milagros. Oh, gloria a Dios, qué tremendo está esto. San Juan capítulo 6, hermano. Sí, versículo 11 y 12. 11 y 12, amén. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Aleluya. Tremendo, tremendo. Porque dice la Biblia que había una gran multitud y tenían hambre y no había que darles de comer. Y es más, Felipe dice, solamente tenemos 200 denarios de pan, no van a bastar para toda esta gente. Pero en eso dice la Biblia que habían solamente 5 panes y 2 pececillos. Y fueron multiplicados para darle de comer a toda la gente que estaba presente. Ese es un milagro o un don de la operación de milagros. Y yo creo que ustedes tienen también testimonios que tal vez ustedes puedan compartir de estos milagros que Dios ha hecho en sus vidas. Yo tengo muchos testimonios que compartirles, cosas que yo he sido testigo, pero trato de no compartir mucho de mí porque yo no quiero que usted diga que yo creo porque el hermano no me dice, sino yo quiero que usted lo crea porque la Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. Gloria sea el Señor, pero Dios multiplica, multiplica y multiplica. Créame que Dios lo multiplica. Y recuerdo en una ocasión rápidamente, yo no tenía dinero, solamente me había quedado un peso y mi cheque no llegaba sino hasta en 15 días y no tenía pues para tomar ya el camión para ir a trabajar y nada. Y recuerdo que como era el último peso, dije, bueno, ya entonces yo con eso iba a agarrar el camión para irme a la casa y mañana empezarme a venir caminando. Pero en eso dije yo, bueno, de una vez si me voy a ir caminando, me voy a hacer este día. Me fui a la tienda, caminé, compré el último refresco, ya. Cuando venía de regreso, de repente encontré, así, sin mentirle, encontré 10 billetes de 100 pesos, uno tras otro, como que los estaban poniendo. Los empecé a agarrar y empecé a mirar alrededor porque mi mente pensó, a alguien se le cayó, son de alguien, y no había nada. Y me espanté, entré a la compañía y yo espantado y no lo podía creer y me asomé por la ventana y yo pues quería el dinero, les soy honesto, pero tampoco me quería quedar con él porque yo si le pertenece a alguien yo tengo que devolverlo. Y en eso dije yo, ¿será posible que Dios me está proveyendo? Y en eso volví a salir, abrí la puerta y encontré otros 10 billetes, pero ahora de 50 pesos. O sea, Dios hizo un milagro para mí en el momento que yo necesitaba que Él proveyera. Amén. Así que el don de milagros es real. Y uno también de los dones es el don de profecía. Y cuando hablamos en el don de profecía, tenemos que hablarlo en su contexto. Porque está el don de profecía en una forma de profetizar, como también está el don de profecía en una forma de predicar a través de las
predicaciones. Y esto es importante porque cuando el don de profecía se manifiesta, hay mucha gente que cree que ya se cree profeta. Y dice, no, es que yo tengo el don de profecía y hasta le dicen, llámame profeta. Y esto es peligroso porque si Dios te usó para el don de sanidad, ¿ahora qué? Te voy a llamar curandero, sanador, doctor. La gente dice, no, de la misma forma no podemos malinterpretar el contexto. Pero el don de profecía está activo a la vez hasta el día de hoy, pero dentro de la forma que él opera. Y para ello, le voy a pedir a nuestro hermano José si me ayuda con Hechos, capítulo 11, verso 27 y verso 28. De allí le voy a pedir al pastor Jorge con Hechos, capítulo 21, verso 10 y verso 11. Y por último le voy a pedir al pastor Jorge, Rosario, Hechos capítulo 21, versículo 9. Amén. Para que vayamos entendiendo. Vamos a ver cómo dice Hechos. Hechos 11, 27, 28 dice, amén. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y llevándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra. Habían habitada a las cuales sucedió en el tiempo de Claudio. Mire, fíjese qué tremendo. Yo recuerdo en una ocasión, cuando yo pastoreaba una de las iglesias cerca de la costa, llegó un señor que quería que yo le diera el púlpito, ¿verdad? Y yo como pastor salí afuera con él y le dije, no puedo hacer esto. Le digo, no te conozco, ¿qué es? Dice, no, es que yo tengo una profecía que tengo que declararle a la gente. Y le dije, lo siento, pero yo necesito saber qué es lo que tú quieres declararle. No, es que si yo te declaro a ti, tú se la vas a decir a ellos y ellos ya no me van a ver a mí como profeta, pero yo tengo que declarar la profecía que yo tengo. Y le dije, mira, lo siento mucho, pero de esa forma no funciona la iglesia, ni mucho menos funciono yo. Así que si no me puedes ni declarar qué es lo que quieres declarar, no puedo permitirte a que tomes el púlpito y mucho menos ni te conozco. Y entonces la persona se enojó y se fue, y en eso se le cayó una hoja. Y cuando levanté la hoja, ¿verdad? Y miré, tenía escrito ahí que profecías de que venía un gran, ¿cómo le llaman? El tsunami, según para esa costa, que es lo que él quería decir. Ya cuando la le digo, terminaste tu hoja. Ya agarró y se fue enojado. Y bueno, hasta el día de hoy ya pasaron ya 15 años y no ha llegado lamentablemente, eso que le había hablado. Pero aquí, como podemos ver, dice que en aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de llamado Agabo, daba a entender, dice, por espíritu, quiere decir que no era él el que hablaba, yo tengo, no, el Espíritu Santo descendió y el Espíritu Santo empezó a hablar que había de haber una grande hambre en toda la tierra habitada. Dice, y la cual eso tuvo su cumplimiento en los tiempos de Claudio. Así que como podemos ver, realmente sucedió. ¿Qué dice Hechos 21, 10 y 11? Amén. Y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, y venido a nosotros tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos a Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Exactamente, si recuerdan, y hasta le dijeron a Pablo, no vayas a Jerusalén porque te va a ocurrir esto. Y Pablo, esto era lo que menos lo tenía preocupado. Aún así fue a Jerusalén, se presentó delante de los apóstoles, delante de los ancianos, delante de Santiago. Santiago le dijo, vete al templo, empezaste a purificar.
y todos sabemos la historia, ¿verdad?, del arresto de él y todo. Así que como podemos ver, estas son profecías que tuvieron realmente cumplimiento. Esto es muy importante. No son como ahora y un día, lamentablemente hay personas que dicen, mira, hermana Susan, él dice el Espíritu Santo que tienes que separarte ya del hermano Manuel y ahora te tienes que casar con el hermano Jorge porque así dice. Y la gente va y hace lo que hay y uno dice, ¿qué pasó? O sea, son locuras incoherentes. Pero hay gente que se deja engañar, eso no es de Dios. Reprenda al diablo, por eso necesitamos el espíritu de discernimiento para discernir lo que es de Dios y lo que no es, y sobre todo lo probamos con la Biblia. Pero también profecía o profetizar quiere decir predicar. ¿Y qué dice Hechos 21:9? Y este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Estamos hablando de Felipe, el evangelista, y sus 4 hijas eran predicadoras. Esto es muy importante que entendamos todo en su contexto correctamente. Está también el don de discernimientos de espíritus. Y quisiera yo preguntarle, ¿cómo usted cree que opera el discernimiento de espíritus? ¿Qué piensa usted? Como supervisor, A ver, el discernimiento del espíritu se manifiesta de una manera visible en la persona. Eso me sucedió una ocasión que el Señor me dio ese discernimiento de ese espíritu. Y miré a una muchacha. Cuando la miré de aquí arriba, de aquí para acá, desnuda, totalmente. Y yo le dije, pero ven acá, ¿qué le pasa a esta niña? ¿Le sucede algo? Y yo digo, esta niña le sucede algo, pero no le entiendo. Y luego, una semana después, el pastor me dijo que esta muchacha estaba teniendo una relación con un muchacho fuera de, que no era su novio, tenía una relación ahí. Y ahí el Señor me reveló que ella estaba en pecado, pero no entendí lo que realmente era. Entonces ahí es que está el Espíritu de Dios, que Dios revela a alguien en la condición cómo está espiritualmente y si están en pecado también. no, amén, amén, gloria a Dios. Y para ver un ejemplo como el que ya leímos anteriormente, dice Mateo capítulo 22, verso del 15 al 18. Si recuerda cuando estaban tratando de tentar a Jesús, dice la Biblia que Jesús entendió la malicia de ellos, o sea, pudo discernir lo que ellos estaban tratando o tramando de hacer con él. Otra de las formas de discernir los espíritus es con la palabra de Dios. Si la persona vive al opuesto de la palabra. Había una vez un predicador muy conocido por su forma intelectual de exponer los misterios, apocalipsis, cosas por el estilo. Y de repente lo encontraron ebrio, con pornografía y cosas por el estilo. Y podemos ver cómo esta persona podía realmente sutilmente engañar a las personas, pero su testimonio no era conforme a la palabra. Entonces eso nos ayuda a discernir que él lo que hablaba no era de Dios. Como dijo el hermano Rosario, es algo que podemos a veces verlo, entenderlo y sobre todo con la palabra de Dios.
Y otro don que la Biblia menciona es la diversidad de lenguas. Y en la diversidad de lenguas es también cuando el Espíritu Santo desciende sobre varias personas y las personas empiezan a hablar en lenguas. Recuerde, dice Isaías 28:11. ¿Cómo dice, hermana Maribel? Isaías 28:11. Y de ahí vamos tratar de entender esto en una forma más entendible. Deme un momentico. No se preocupe. Isaías 28:11 Amén. dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua Hablará. hablará a este pueblo. Aleluya. Qué tremendo, ¿eh? Porque lengua de tartamudos. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, empieza la persona a hablar en lenguas, empieza a tartamudear. Dice, y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y de ahí pudimos ver ejemplos como el que vimos al principio de Hechos capítulo 2, ¿verdad? Ahora del verso 7 al verso 11. Podemos ver que cuando el Espíritu Santo descendió, dice que empezaron a hablar en lenguas extranjeras. Recuerda que ellos eran nativos ahí de ese lugar donde estaban, pero la gente que venía a las fiestas de los otros países, dice que los oyeron a escuchar en su propio lenguaje. Gloria a Dios. Y esa es una diversidad de lenguas. También podemos ver, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 2 y verso 4. ¿Qué dice? Capítulo 14. Segunda. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2 y verso 4. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie lo entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Amén. Así que cuando está la persona hablando lenguas, usted no entiende, necesita tener interpretación, de otra forma no entenderá. ¿Qué dice el verso 4? Verso 3. 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. El que habla lengua extraña, o sea, que está hablando en lengua, a sí mismo se edifica. Mas el que profetiza, el que predica, edifica a la iglesia. Gloria a Dios. Y dentro de eso podemos ver precisamente que también, bueno, ¿qué dice verso 5? Así que el que quiera que todos vosotros hables en lengua, empero más que profetice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Así también no interprete para que la iglesia tome edificación. Así que dice, así que quisiera que todos vosotros habléis lenguas. Dice, pero más que profeticéis. Pablo quiere que todos hablen lenguas, pero él prefería que ellos prediquen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación, porque si no hay interpretación de lenguas, nadie entendió. Pero en la predicación hay entendimiento para todos. Aleluya. Gloria a Dios. Así que con eso pudimos ver un ejemplo en la diversidad de lenguas. Pero también está el don, como le dije yo, de interpretación de lenguas. ¿Qué dice el verso 27, hermano Rosario? Ahí mismo en el 14. Verso 27. 2. Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3 por turno. Y por turno, más no más uno interprete.
Así Ajá. que el apóstol Pablo dice, si va a haber edificación a la iglesia, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo habla, dice que sea en orden 2 o 3, dice, más que haya una interpretación, porque si no hay interpretación, solo la persona se edificó, aunque haya hablado misterios, dice el apóstol Pablo. Pero el don de interpretación de lenguas. Así que con esto podemos ver que los dones del Espíritu no son una posición personal, sino más bien es la soberanía de Dios la que manifiesta los dones del Espíritu a través de quien Él desee usar dentro de la estructura del reino y obviamente como es Dios en el reino, porque es el que reina en el corazón, gloria a Dios, ocurre dentro de la iglesia de Dios. Así que si una persona está llena del Espíritu, podrá encontrarse en una situación en la cual varios de estos dones espirituales pudieran manifestarse. Gloria sea al Señor. Y las señales, y recuerde que la Biblia habla que seguirán a los creyentes, que dice Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Sí. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Así que como podemos ver, son parte de las señales que Cristo dijo que iban a ocurrir. Gloria a Dios. Por más que muchos quieran decir esto, el Espíritu Santo no funciona así, que solamente la fuerza de Dios, como dicen los testigos de Jehová, o el Espíritu Santo dejó de hablar así en el Antiguo, solamente en el Nuevo Testamento, como enseñan los bautistas, pero ya no aplica hoy. No, dice que estas son parte de las señales. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Porque todavía están en operación esos dones. Oh, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no sé si usted está contento, si usted está feliz, pero yo estoy feliz. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y solamente debemos de tener cuidado. Por eso necesitamos que estos dones sean manifestados en vasos limpios. Porque recuerde que Cristo nos dio una advertencia en Mateo 24, 24. Cuando él dijo que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y darán grandes señales y prodigios, de tal manera dice que engañarán, y si es posible, aún a los elegidos, a los electos, a los escogidos. Oh, qué tremendo está esto. Pero usted y yo sabemos lo que 2 de Corintios capítulo 11 del 3 al 15 nos dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfiguradores en apóstoles de Cristo. Dice, y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho, sino también sus ministros se transfiguran en ministros de justicia, pero cuyo fin será conforme a sus obras. Tarde que temprano, sus obras hablarán quiénes realmente son. No hay vuelta de hoja. Por más que hablen bonito, que hagan milagros, como quieran, sus obras hablarán quiénes son. Amén. El apóstol Pablo nos advirtió también en 2 de Tesalonicenses 2, del verso 7 al 9, cuando dice, porque ya está obrando, dice, el misterio de iniquidad. Si recuerdan, estaba hablando a la iglesia que tuvieran. Y más adelante dice, y entonces será manifestado aquel inicuo, ¿cuál? Cuyo advenimiento, dice, es operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Así que usted y yo tenemos una responsabilidad de que sea el verdadero Espíritu Santo el que se manifieste en nosotros. Amén.